sesión. Aliados muy importantes para nosotros en este tiempo han sido el PMI, Project Management Institute, con el cual tenemos un alineamiento en cuanto a las propuestas de una forma estructurada de gestionar, gerenciar proyectos, con miras pues a poder ofrecer el mejor servicio a la comunidad, y que esto se trabaja en el sector construcción, en el sector de la tecnología, el software, pero también en diversos espacios de proyectos sociales, proyectos de infraestructura, proyectos de diversa índole. El PMI se ha convertido en un estándar internacional y estamos muy contentos de esta alianza que tenemos con él. Y la Sociedad Americana para la Calidad, la American Society for Quality, con quienes venimos trabajando como socios y como miembros líderes desde hace ya alrededor de 25 años, promoviendo las enseñanzas desde Deming y URAN y en lo que hoy en día se conoce como la calidad digital o la calidad o Quality 4.0. La siguiente, por favor. Creemos además que las redes y alianzas son muy importantes. A las dos anteriores sumo esta membresía y cercanía que tenemos con la European Foundation for Quality Management, que propone un modelo de excelencia que va más allá de los sistemas de gestión y los sistemas de gestión de la calidad. Y estamos orgullosos también de esta alianza que tenemos con ellos, así como la de la APQO, la Asia Pacific Quality Organization, un sector, una región pujante alrededor del mundo que trabaja estos mismos temas que propone el Instituto para la Calidad. La siguiente, por favor. Uno de los acercamientos de la calidad hacia la transformación digital, la industria 4.0 es lo que se llama la calidad 4.0, calidad digital, que se nutre de una serie de propuestas, de herramientas y que han transformado realmente la forma de enfocar el análisis de procesos, de enfocar la relación con el cliente, el mejoramiento de las estructuras para poder prevenir errores, así como ha potenciado y viene potenciando desde las metodologías conocidas como ágiles o lean, y que realmente están cambiando de manera muy importante, significativa, la forma como se hace hoy en día el mejoramiento. Así como hemos diseñado unos programas de formación continua de una serie de calidad 4.0, ante la autocrítica del sector de mejoramiento continuo y mejoramiento de la calidad, preocuparnos porque los profesionales de la calidad puedan tener un conocimiento y un acercamiento especializado a lo que es la transformación digital. Y por eso es que planteamos esta ruta de trabajo del Instituto para la Calidad. Y nos hemos encontrado con un mundo realmente muy, muy interesante, muy novedoso. Y por eso es que convocamos a un connotado experto, al ingeniero José Carlos Machicado, que ha sido profesor nuestro y es profesor nuestro del instituto, porque de pronto estas tecnologías vienen más rápido de lo que nosotros a veces podemos manejar. Por eso es que tengo el orgullo y el honor realmente de presentar esta noche, la siguiente por favor, al ingeniero José Carlos Machicado Valencia. Él es gerente de gestión dinámica, consultor en modelamiento de sistemas complejos utilizando instrumentos de inteligencia artificial. Cuenta con más de 22 años de experiencia en modelamiento de sistemas de gestión y gestión de datos. Es miembro de la Association for Advancement of Artificial Intelligence y de la Computational Intelligence Society de la IEEE. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Es autor de diversas publicaciones académicas y coautor del libro Complejidad, Inteligencia Artificial y Evolución en la Gestión Pública. Tiene una especialización en solución de problemas complejos de física cognitiva para la inteligencia artificial de la Universidad de Colorado, en Boulder. Tiene una especialidad también en inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud por la Universidad de Stanford. Es máster en gestión de la energía por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, y es ingeniero mecánico por la FUC. Debo agregar que tengo el gusto de conocer a José Carlos desde hace bastante tiempo,
y a lo largo de estos años él ha destacado por su interés en las nuevas tecnologías, y lo cual nos ha llevado a que hoy en día es una de las pocas personas que se suma a un selecto grupo de profesionales que pueden decir que conocen esto a fondo, que estas temáticas de inteligencia artificial además las vienen aplicando, y podemos entonces tener con él un acercamiento desde la parte sencilla hasta lo más complejo, y él va además a contarnos qué aplicaciones se puede hacer con él. Lo hacemos además desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. El planteamiento del título de este desafío para la academia, oportunidad o catástrofe para el mundo académico, un título bastante provocador que con seguridad él va a desarrollar muy bien. Estamos transmitiendo por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live, nos indican que hay una caída en el Facebook a nivel internacional, esperemos que esto se resuelva, y estamos grabando la sesión para poder compartirla con todas las personas que se inscribieron. Sin más, dejo con ustedes a José Carlos Machicao. Adelante, por favor, José Carlos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los organizadores por esta iniciativa. Creo que va a ser una excelente oportunidad de intercambiar ideas en este momento que creo que va mucho más allá de el impacto de una herramienta. Creo que nos invita a reflexionar sobre temas muy importantes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hemos planteado el tema oportunidad o catástrofe. No quería dejar de presentarles esta imagen. Por si acaso, la imagen que ven en pantalla es una imagen autogenerada por DALL-E, el algoritmo de generación de imágenes con frases, y le pedí que generara una imagen respecto al tema, así que nos va a acompañar esa imagen a lo largo de toda la presentación. Es una imagen totalmente generada por algoritmos. Los contenidos de esta presentación voy a tratar de dividirlo en tres partes. Uno, en la primera parte en la que quiero compartir con ustedes algunas definiciones que creo que son importantes para empezar a conversar. La segunda parte va a ser absolutamente técnica sobre el ChatGPT y tal vez sobre algunos otros algoritmos. Y la tercera parte va a ser un aterrizaje a una reflexión para el mundo académico. Espero que puedan acompañarme con preguntas. Ahí hay un vínculo específico en Google Forms para poder lanzar preguntas. Pueden hacerlo en cualquier momento. Más bien las preguntas con micrófono las reservamos para el final. Sin embargo, yo voy a estar atento y, bueno, vamos a presentar algunas sorpresas de cómo vamos a recibir las preguntas. Vi esta imagen que compartieron en Twitter hace un par de días, cómo el ChatGPT es un atractivo tan intenso en estas semanas, desde la tercera semana de enero que salió, que está distrayendo, en este caso, a los influencers de seguridad, y los clientes de muchas empresas están sufriendo las consecuencias de esta distracción. Realmente el ChatGPT ha presentado una enorme atención de parte de muchos profesionales, y creo que ahí hay un debate que hacer, que si bien es cierto empezamos con una nota un poco graciosa, pero creo que nos lleva a temas muy serios de planteamiento en la sociedad. Entonces, bueno, empiezo con la primera parte, que me parece que es un enfoque en lenguaje y comprensión. Estos dos términos pueden ser enormemente familiares para nosotros, pero creo que no hemos dimensionado la importancia de la capacidad de comunicación que tenemos, cómo la estamos usando y, sobre todo, si la estamos usando del mejor modo posible, ¿no? Entonces, el lenguaje y la comprensión, tanto de parte de la inteligencia artificial como de los seres humanos, es todo un reto y tiene sus diferencias y sus coincidencias. Luego también quiero cubrir algunos aspectos del aprendizaje y un tema muy interesante que suele ser muy controversial, que es la autosupervisión.
y tratar de brindar una base conceptual para poder discutir el tema técnico después respecto al ChatGPT. Una de las fuentes que, digamos, hace un tiempo estoy intentando publicar, haciendo síntesis de algunas ideas, es utilizar la ciencia cognitiva como una base sólida sobre la cual nos podamos apoyar para poder poner en práctica desde nuestra propia comunicación, pero también, obviamente, incorporar a los algoritmos en los ciclos comunicacionales que nosotros usamos en el día a día, en nuestras profesiones. Entonces, creo que se ha relevado en esta época la importancia del lenguaje y la comunicación. Creo que Noam Chomsky o muchos pensadores están razonando y han publicado durante toda su vida la preocupación de cómo nosotros no logramos entender realmente las cosas, los conceptos, y vivimos en una sociedad que a menudo confunde los conceptos. Y Daniel Kahneman acaba de publicar un libro llamado Ruido, donde atestigua este estudio que, revela que el ser humano es enormemente distraído, tiene un montón de sesgo al hacer las cosas, incluso aquellos profesionales que tienen una especialidad muy precisa, ¿no? Como los cirujanos o los evaluadores de firmas, etc. Entonces, hay un estudio, un bagaje cultural de estudiosos y expertos del tema que atestiguan y sustentan que nosotros tenemos sesgos cognitivos enormes, ¿no? Nosotros no somos como computadoras que tenemos una precisión enorme al tomar decisiones. Y aún así tenemos una sociedad armónica que nos permite hacer ciencia, que nos permite hacer arte y nos permite convivir, ¿no? Es impresionante realmente, ¿no? Entonces, por el otro lado, también hay una reflexión muy interesante sobre cómo la inteligencia artificial está usando el lenguaje. Y entonces, ahí se han ido construyendo conceptos muy interesantes como el procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente, en un rato lo vamos a ver, el análisis de tokens o partículas de un texto, estudiar los corpus, más o menos lo que la bibliotecología ha logrado sintetizar, lo hacen ahora las computadoras, pero empezaron a surgir retos porque mientras mayor capacidad cognitiva tenían los algoritmos, se podía aspirar a poder definir un término más bien de comprensión, ¿no? Y esto es enormemente controversial. Mucha gente todavía discute el hecho de que un algoritmo comprenda, ¿no? De repente también se ha flexibilizado el concepto de comprensión para poder hacerlo universal, tanto para seres humanos, animales, y ahora algoritmos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un debate muy, muy fuerte y últimamente un concepto más interesante todavía, que es la generación del lenguaje natural por parte de algoritmos, uno de cuyos ejemplos que supongo que la mayoría de ustedes ya lo ha experimentado es el ChatGPT o uno más reciente todavía que acaba de salir hace 3 días, que es hace 2 días, perdón, que es el Bard de Google, que es una herramienta que promete incluso mayores sorpresas. Entonces, una de las bases que yo tengo para poder hacer esta reflexión es este seguimiento de las capacidades cognitivas. Primero, obviamente, del ser humano, es decir, la fuerza motriz, el gobierno de la motricidad, la memoria, el raciocinio, la percepción, etcétera. Todas estas, han sido consideradas por muchos siglos como exclusivamente humanas, ¿no? Y luego se ha empezado a pensar que los animales entienden, que tienen emociones, que tienen raciocinios. A veces no se acepta plenamente estos conceptos, pero mal que bien estamos empezando a
transferir, ¿no? Digamos, aceptar que hemos empezado a transferir a los algoritmos algunas de estas capacidades cognitivas, por ejemplo, la memoria, la percepción, el movimiento, la motricidad, y está en pleno debate si estamos transfiriendo percepción, si estamos transfiriendo comprensión, ¿no? Pero en este diagrama lo que intento graficar es cómo a través de las 4 revoluciones industriales hay como un incremento de transferencia de las capacidades cognitivas de ser exclusivamente humanas en la época de, digamos, de la primera revolución industrial, donde básicamente se manejaban motores y máquinas grandes, industriales, a la segunda que, digamos, entró en vigencia la electricidad, la tercera que la computadora empezó a manejar información. Ahí de repente la memoria fue la más significativa en transferirse a los algoritmos, y en la cuarta revolución industrial estamos hablando de algoritmos cognitivos. Temas en debate, pero que son importantes para poder reflexionar. Ahora, no todas las organizaciones me parece que entienden bien este impacto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, no vamos a detenernos demasiado en este diagrama, pero si ustedes observan el diagrama de la izquierda, que representa más o menos el ciclo de gestión más tradicional, que es la identificación del problema, la formulación de intervenciones, el sistema o soporte a la toma de decisión, la implementación de políticas en el sector público y la evaluación. Y ese ciclo es un ciclo tradicional. Y esta es una publicación de no vamos a decir el nombre, pero digamos es una publicación de un organismo internacional muy grande, y entiende que la inteligencia artificial debería ser una rueda, que es está graficada a la derecha, que tendría que generar herramientas, pero que vayan solamente al soporte de la toma de decisiones, como si fuera un software que podamos manejar, ¿no? Y creo que el ChatGPT ha entrado justamente a cuestionar ese encasillamiento. Creo que la inteligencia artificial está ya presente en la mayoría digamos, de espacios del ser humano, y representa mucho más que un avance tecnológico. Representa casi una necesidad del ser humano a poder manejar el nivel de complejidad que la misma humanidad ha ido alimentando, ¿no? Entonces vamos a dejar esa idea también. Y la tercera idea fuerza que quería compartir es la diferencia entre el aprendizaje humano y el aprendizaje computacional. Más o menos el aprendizaje humano, digamos, en esto los neurocientíficos, los psicólogos tienen mucho mayor base, ¿no?, para poder estudiar esto, pero más o menos se puede clasificar o identificar algunas formas de aprendizaje humano basado en experiencia, instruccional, mediante la observación de otros eventos, el emocional, que es a partir de sus sentimientos y apuestas, temores, y el motor, que es también una forma de aprendizaje. Eso es lo clásico que, digamos, como nosotros hemos aprendido, ¿no? Cuando vamos a los algoritmos, ya tenemos otra colección distinta de aprendizajes. Y esto nos va a servir de base para poder entender cómo es que un algoritmo como el ChatGPT o como el resto que está saliendo, aprenden. Y ustedes serán jueces para determinar si ustedes aceptan eso como un aprendizaje o no. Entonces, en este caso, lo que se ha ido construyendo para algoritmos es entender el aprendizaje supervisado como el aprendizaje parecido al observacional del ser humano, ¿no? Que es cuando yo tengo los resultados requeridos de unos eventos, y esos resultados los uso para poder entrenar
un algoritmo que aprenda a hacerlo igual, ¿no? Si, por ejemplo, yo entreno a un algoritmo que identifique mi imagen en la cámara y que cuando yo levanto la mano, entonces cambia el micrófono, entonces ese es un entrenamiento por etiquetas, ¿no? Ahora, existe un entrenamiento no supervisado, que es cuando yo no uso etiquetas y hay una autoorganización de los datos disponibles, ¿no? Pero luego, digamos, en los últimos 5, 4 años han surgido nuevas formas de aprendizaje algorítmico. Por ejemplo, el semisupervisado, que es cuando yo ya no le doy un volumen muy alto de etiquetas y puedo entrenar algoritmos con pocas etiquetas, pero utilizando algunas técnicas de autoorganización de la data. El autosupervisado, que es plenamente a partir de generación interna de etiquetas, y el transfer learning, que es cuando yo acumulo una gran cantidad de información y no a través de etiquetas, solamente entreno algoritmos a partir de ese alto volumen de información y puedo utilizar esos algoritmos con otros inputs totalmente distintos, que es el caso precisamente de los grandes modelos de lenguaje de alto volumen, ¿no? Large Language Models. Entonces, tenemos una gama de formas de entrenar algoritmos que se han ido diversificando. Y precisamente uno de los más importantes es el llamado LLM, Large Language Models, que, digamos, donde se está hablando de 200.000 millones de parámetros, es decir, 200.000 millones de columnas en una base de datos. Eso quiere decir que, digamos, esa es la extensión que se ha usado probablemente, que más o menos es aproximadamente 1000 veces que el anterior algoritmo, el GPT-2. Y digo que es aproximado porque todavía no hay un paper publicado sobre el ChatGPT. Y el tiempo de entrenamiento también puede ser muy largo. Ahora, este volumen obviamente hace que no cualquiera pueda entrenar este algoritmo. O sea, solamente probablemente sean empresas que tengan acceso o organizaciones que tengan acceso a un volumen muy alto de información, y precisamente son las que están saliendo ahora con una herramienta similar, Google, OpenAI, etc. Language, también el lenguaje es un concepto que se ha ido innovando. Al principio se pensaba que era una herramienta enormemente humana, únicamente humana, y que servía para la comunicación entre seres humanos, y de pronto descubrimos a lo largo de varios siglos que los animales tienen lenguajes, que incluso la naturaleza tiene lenguajes, y se ha ido ampliando el término. Y hoy en día ya está consolidado, digamos, un concepto de lenguaje en los que podemos identificar lenguajes incluso de cualquier base de datos que propone un lenguaje, y esos lenguajes se pueden transferir. Y modelo, que es la posibilidad de empaquetar esa capacidad, ese lenguaje en una herramienta transmisible mediante contenidos informáticos, ¿no? Entonces, quisiera dejar estas preguntas para... ahí veo 3 preguntas que ya están en la base de datos, pero a ver si les incentiva, si luego de estas definiciones ustedes tienen mayor curiosidad por la importancia de la ciencia cognitiva en el manejo del lenguaje, si están valorando más la capacidad de expresarse en lenguajes, y si han empezado a reflexionar acerca de la forma de aprender y cómo esta forma de aprender, o incluso la definición del verbo aprender, puede cambiar, ¿no? Eso nos da pie para poder entrar ya a una definición más técnica de los algoritmos que comprenden. Vamos a hacer un funcionamiento, no sé si nos alcance para hacer el demo ahora, pero creo que lo vamos a reservar para el momento de las preguntas, si es que hay curiosidades un poquito más específicas, y vamos a hablar también de las capacidades y limitaciones de este tipo de algoritmos.
Bueno, un concepto básico es el machine learning, que es el aprendizaje. En castellano lo traducen un poco mal. No me gusta la traducción aprendizaje automático. Es aprendizaje de máquina o aprendizaje algorítmico, ¿no? Creo que sería una mejor traducción. Entonces, ya sea supervisado o no supervisado, la existencia de los datos permite el entrenamiento de modelos que luego pueden aplicarse al mundo real, ¿no? Eso es básicamente machine learning y está muy sujeto al concepto de etiquetas y etiquetas que permiten el entrenamiento de los algoritmos. Ahora, he recibido digamos, discusiones en las cuales he participado estas semanas, en las que dicen, bueno, entonces parece que la empresa OpenAI está pagando gente para que etiquete todas las frases, ¿no? Entonces, ahí también quería un poco compartirles, digamos, la información con la que podemos formarnos quienes estamos todo el tiempo indagando sobre estos temas, y es que existe otro enfoque, que es llamado reinforcement learning, que no es igual al entrenamiento supervisado. Y el reinforcement learning trabaja por recompensa, es decir, se entrena agentes algorítmicos que se desempeñan de una determinada manera con acciones en un entorno, y a partir de la vinculación entre la consistencia de las acciones y la recompensa, logran entrenarse, ¿no? Y esto quiere decir que podríamos entrenar agentes algorítmicos sin data, no solo sin etiquetas, sino también sin data. Entonces, no es tan cierto que OpenAI o Google dependan de un etiquetado masivo, ¿no? Es cierto que de repente pueden considerar hacerlo, ¿no? Y de hecho están usando personas que validan, digamos, los algoritmos, pero no es tan cierto que dependan de un etiquetado solamente, ¿no? Entonces creo que es importante tener esa conciencia. Luego, otra de las cosas, creo que sí, el parámetro de volumen de datos es importante en este debate. Hay algoritmos como Support Vector Machines que usan un volumen muy elevado de datos. Las redes neuronales usan un volumen elevado de datos, pero no es tan cierto que la inteligencia artificial solo pueda trabajar con Big Data. Me parece que esa fue una etiqueta de la década pasada, que Big Data estaba asociada a inteligencia artificial. Y digamos, nosotros podemos hacer entrenamientos con Small Data, con Smart Data, con Deep Data, y existen muchos conceptos, mucho mayor diversidad de conceptos. Entonces, por ejemplo, las redes bayesianas pueden trabajar con poca data, pero con mucho conocimiento previo. Parecido al reinforcement learning también, ¿no? En cambio, los árboles de decisión pueden trabajar con poca data y poco conocimiento previo. Entonces, existe ahorita una variedad enorme. Obviamente, estos no son los únicos dos parámetros, pero esto creo que nos da una base como para reflexionar que el ChatGPT tiene bases anteriores. Es decir, si bien es cierto, es una sorpresa que haya salido, digamos, disponible para todos universalmente, no es tanto una sorpresa que se haya llegado a este punto, ¿no? Entonces, parte de esa evidencia también es la evolución exponencial, digamos, porque el eje Y, el eje vertical está en escala logarítmica en este gráfico, la escala exponencial con la cual se ha ido desarrollando el entrenamiento de algoritmos, ¿no? Y el tamaño de los algoritmos ha ido evolucionando exponencialmente. Entonces ustedes ven ahí el salto de los algoritmos BERT o el DALI, con el GPT-3, que es precisamente el anterior, y digamos en este año, más o menos del 2023, ya correspondería al GPT 3.5, que es el algoritmo que está de base del ChatGPT, ¿no? Entonces,
digamos, con esto quería enfatizar que es una ruta que se está siguiendo hace muchas décadas y que se ha ido construyendo un camino, ¿no? También creo que es importante cómo se ha ido construyendo el concepto de inteligencia artificial para lenguaje natural. Antes, digamos, se consideraba imposible que un algoritmo pudiera hablar directamente con un ser humano. La máquina de Turing, por ejemplo, era como una utopía que se perseguía, digamos, sabiendo de repente que era imposible o teniendo casi la certeza de que era imposible, y hoy en día sí es posible tener por lo menos estos tres conceptos que son el procesamiento de corpus de información, ya sea en voz o en texto, la comprensión de los contenidos semánticos de esos corpus, y hoy en día ya se puede hablar de generación de voz o texto a partir de algoritmos que puedan comprender conceptos, ¿no? Entonces, particularmente en los textos, ha habido una evolución interesante. Ahorita se está retomando una vieja metodología que había de componer textos en redes complejas, que sobre esto también tuve algunos experimentos que publiqué en Scopus. La vectorización de textos, alguna vez hicimos una clasificación automática de los documentos de Defensoría del Pueblo, y los algoritmos ya utilizando redes neuronales que permitían digamos, la identificación y la construcción de lenguajes. Ahí tienen, seguramente para cuando reciban el PDF van a poder entrar a un demostrativo, o si nos queda tiempo en las preguntas, podemos también, pueden jugar con esos textos y poder hacerle preguntas a un texto, etc. Entonces, la evolución que ha experimentado el lenguaje natural ha sido bastante progresiva, pero, digamos, creo que ha sorprendido el tipo de algoritmo que se ha logrado. Esto corresponde al GPT-2, pero de todas maneras existe un concepto que se llama multi-head attention. Entonces, lo que han hecho los diseñadores de arquitecturas de modelos de lenguaje ha sido utilizar redes neuronales para poder replicar el concepto de atención, que corresponde al de ciencia cognitiva, ¿no? La atención cognitiva humana lo que hace es ahorrar energía para no tener que concentrarse en todo para poder comprender las cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando conducimos nuestro auto, nuestra bicicleta, no estamos almacenando absolutamente toda la información que nos rodea. Nos concentramos en la información que es crítica para no caernos, para no chocar, y todo el tiempo estamos cambiando de información crítica. Entonces se ha aprovechado este concepto y a mí me parece espectacular, ¿no? Tecnológicamente, que hayamos podido concentrar en una red neuronal la capacidad de atención. Y en el gráfico de la derecha está más o menos diagramado cómo a través de la identificación de palabras a las cuales se le asigna pesos, pero pesos que son estadísticamente validados por las redes neuronales, van construyéndose algo así como tablas de puntaje que son comparativas. Entonces, mientras que en la gráfica de la izquierda lo que se muestra es que se usa el mismo concepto de atención, digamos, multicabeza, ¿no? Multi-head attention, para poder hacer estos puntajes comparativos entre las palabras de una frase, luego entre las frases de una oración, de un documento, y luego ya con el contexto del documento. Y esto es lo que ha permitido que un algoritmo, por ejemplo, si lee la palabra accidente,
sepa si se trata de un accidente humano, si se trata de un accidente material, y que pueda responder de una manera aparentemente racional, ¿no? En una conversación. Entonces, me parece que, digamos, es un hito de la tecnología. Es sin duda, pero lo que quería remarcar es que no solo es tecnología, no solo es informática, es ciencia cognitiva, es psicología, es ciencia, biología, etcétera, ¿no? Y luego hay algunas cosas que se están empezando a crear, ¿no? Por ejemplo, estamos empezando a escuchar el término prompt engineering, que de lo que se trata es de saber, ahora que hay tantos algoritmos conversacionales en los que yo puedo cargar una frase y tener una imagen, cargar una frase y tener música, una música que corresponde a la frase que estoy cargando, y en este caso el ChatGPT, en el que yo cargo frases que, digamos, devuelven un resultado cognitivo que responde a la necesidad cognitiva que yo tengo, ¿no? Entonces se ha creado esta disciplina que se llama Prompt Engineering, ya han empezado a haber cursos de este tipo, en los que se adiestra a las personas para poder redactar frases, digamos, que desencadenan una respuesta cognitiva. Entonces, esto creo que va también para la discusión. Entonces, sería muy importante si ustedes van preguntando acerca de si tienen un poquito más de luces acerca de dónde viene la magia del GPT, ¿no? Mucha gente está diciendo, bueno, pero el GPT no es perfecto, no me responde siempre bien. Y creo que eso es demasiada expectativa. Es un algoritmo hecho de varias redes neuronales, de varias capas, de varias fases, y tiene una tecnología detrás. Ahora, lo que nos lleva a pensar eso también es si el ser humano no es entonces una tecnología de redes neuronales biológicas, ¿no? Y entonces ahí creo que se acercan algunos conceptos, pero creo que hay que mantener la ciencia por delante y explicar un poco la magia, ¿no? Y luego sería interesante saber qué tan sorprendidos están de este logro tecnológico y si empiezan a darle importancia a las capacidades computacionales, digamos, qué tanto ustedes piensan que un algoritmo puede efectivamente tener capacidades cognitivas, ¿no? Y entonces ahora sí vamos cerrando el tema como para aterrizar en el mundo académico, ¿no? Deben haber sido testigos ustedes del enorme debate que ha habido. El ChatGPT ha pasado un examen de Wharton, un examen final de Wharton, y el docente ha dicho que no lo va a eliminar, simplemente va a incorporarlo incluso como obligatorio. Ha sido cancelado el ChatGPT de los colegios de la ciudad de Nueva York, y después han repuesto diciendo que de repente sí es posible usarlo de alguna manera, etcétera. Y también han surgido algunos links que les estoy adjuntando ahí, que son de algoritmos que descubren qué textos han sido generados por un chat, por un algoritmo conversacional, ¿no? Digamos, creo que eso ha dispersado bastante el debate, y en el mundo académico han empezado a haber enorme cantidad de publicaciones de cómo hacer rúbricas académicas, cómo hacer la calificación de exámenes, la elaboración de preguntas, que me parece que son excesivamente operativas, ¿no? Y otras que son de alto valor cognitivo, ¿no? Por ejemplo, los debates entre perspectivas contrarias de dos autores, la elaboración de explicaciones con audiencias específicas. Por ejemplo, un texto claramente estructurado en términos de ingeniería, se le puede pedir que lo explique para un biólogo, y ahí creo que hay una enorme oportunidad para poder explotar realmente
este tipo de herramientas, ¿no? Creo que hay ejemplos negativos y positivos. Acá estoy adjuntándoles unos ejemplos que me parecen negativos. Por ejemplo, si yo tomo evaluaciones memorísticas y utilizo el ChatGPT para detectar las frases que quiero que memoricen los estudiantes, creo que es un uso negativo, ¿no? O sea, degenerativo, digamos. Si hago macros en Excel para mantener el desorden que mantengo en mis hojas Excel, sí, o sea, me puede ayudar, pero no es un uso evolutivo, ¿no? Si uso el ChatGPT para completar las bibliografías que tengo que presentar en mi sílabo y no, ni siquiera leo esos libros, esos textos y el ChatGPT me ayuda a completar por cumplir, creo que es un uso involutivo. En cambio, ejemplos positivos, por ejemplo, si yo pongo a discutir en el ChatGPT ideas en las que yo a propósito deslizo errores o deslizo potenciales confusiones y puedo argumentar con el ChatGPT hasta que se depure un texto que sea valioso para los estudiantes, o les enseño a los estudiantes a debatir con el ChatGPT poniendo a propósito, ¿no? Un testeo de disminución de confusión. Me parece que esas serían las prácticas positivas, ¿no? Si elaboro textos originales y le pido que me organice la información que yo le he alimentado y no más bien estas tendencias que están yendo a consultarle todo como si automáticamente fuéramos a obtener una respuesta correcta como si se tratara de un oráculo, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber una base cognitiva para poder usarlo. Y ahí es que yo hice una publicación el año pasado de justamente una reflexión acerca de la educación, digamos, la educación superior, en la que creo que tiene que haber una reflexión seria, ¿no? Porque creo que, digamos, nadie podrá dejar de afirmar que este tipo de herramientas están haciendo una revolución, particularmente en quienes, de repente yo incluido, todavía usamos herramientas docentes o académicas tradicionales, ¿no? Parcial o totalmente. Y creo que es un reto. O sea, creo que está planteando un reto de poder utilizar, sí, la inteligencia artificial a nivel operativo, pero también creo que tenemos que elevar el nivel de la demanda, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto creo que vamos cerrando, tiene que ver con estos parámetros. El ser humano tiene una altísima capacidad de percepción de la consistencia, no tanto de la complejidad, nos sobrecoge la complejidad. En cambio, los algoritmos sí tienen muy alta capacidad de manejo de la complejidad, no tanto de la consistencia. Y creo que la realidad es compleja y es incierta y digamos, pero exige una enorme consistencia, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una alianza entre seres humanos y algoritmos. Creo que tenemos que ponernos a pensar en cuáles son las capacidades cognitivas que tenemos que construir hacia el futuro, con qué capacidades cognitivas vamos a recibir la quinta y la sexta revolución industrial, si es que se siguen llamando así. Creo que son preguntas que tenemos que hacernos y sería muy interesante tener un debate un poco más largo sobre cómo adoptar estas herramientas, cómo insertar un rol, ¿no? Para estas herramientas, cómo incluso acrecentar esos roles, pero también teniendo mayor seguridad de cómo es que necesitamos cultivarnos nosotros, los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que eso plantea algunos retos. Creo que hay que mejorar la capacidad de comprender las cosas y creo que ahí tenemos una tarea humana que hacer. Me parece que, digamos, los modelos de lenguaje y alto volumen tienen una enorme capacidad de llenar ese vacío de respuesta a la complejidad, a la alta complejidad y también a la necesidad de consistencia de los sistemas que
que manejamos. Y en el mundo académico creo que tenemos que reflexionar sobre cómo hacer una mejor generación del conocimiento, cómo hacer un afinamiento de la elevación de la capacidad humana. Creo que los profesionales están atemorizados porque muchos piensan que los algoritmos van a empezar a reemplazarlos. Creo que eso más bien va a significar una elevación de la calidad profesional obligada, pero eso implica una alerta, ¿no? Bastante consciente de que nosotros tenemos que cultivar más la meditación, el razonamiento profundo, la discusión, la consistencia, ¿no? Y son retos que creo que no los tenemos suficientemente en agenda. Bueno, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes esto. Voy a tratar de darle una lectura a las preguntas y quedo a disposición de los organizadores para los siguientes pasos en la ponencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, José Carlos, por tu brillante exposición. Ahora te damos unos minutos para que puedas organizar las preguntas y yo aprovecho para pedir a los participantes nuevamente que por favor utilicen el enlace que se encuentra acá en el chat y para que en el formato de Google, en el Google Forms que está publicado, puedan poner sus preguntas. José Carlos a la vez nos advirtió que estas preguntas él las está organizando con inteligencia artificial, creo que con el mismo ChatGPT, para tratar de responderlas de manera estructurada. Yo quiero aprovechar, si pueden ayudar con el siguiente slide, de comentarles que estamos iniciando nuestra diplomatura en Calidad 4.0, que organiza el Instituto para la Calidad, donde precisamente desarrollamos una serie de pautas, conceptos, ideas para prepararnos para la transformación digital de nuestras empresas. Algunas de ellas ya han comenzado esta ruta. Otras muchas diría, están en plan de aprendizaje. ¿De qué se trata? Pero justo hay un reporte de la Sociedad Americana para la Calidad con la Sociedad Alemana para la Calidad, la ASQ con la DGQ, donde precisamente la base común es que diversas empresas y organizaciones están en su mayoría en procesos de capacitación y entrenamiento a sus equipos, a su personal, para poder absorber estas nuevas tecnologías y, como ha explicado nuestro expositor, buscar estas alianzas entre la tecnología y las personas, ¿no? Y los equipos humanos para beneficio de las organizaciones que brinden mejores y mayores servicios y que finalmente pues esto redunde en mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. José Carlos, tú nos das la indicación cuando estés preparado para continuar con las preguntas. Sí, quería... con tus respuestas. Gracias. Quería hacerles una demostración en vivo de lo que he hecho ahorita, es decir, por favor, ¿puedes hacerme un resumen de los principales tópicos en las preguntas en español que te voy a pegar a continuación? Y les he pegado las preguntas de ustedes y está haciendo un resumen en vivo de esos tópicos, con lo cual voy a de repente poder responder algunos de ellos. Pero esta es una demostración en vivo que quería hacer de cómo el ChatGPT actúa cognitivamente, ¿no? Claro, puede ser que no lo haga perfecto, pero ustedes mismos serán los jueces que juzguen si es que se identifican algunas curiosidades. Bueno, las leo como para ayudarme también a resumirlas, a resumir el resumen. Hablan de usarlo en la tesis, de las fantasías negativas que tiene el ChatGPT, del apoyo en el flip learning, del uso del chat por parte de los estudiantes en pregrado, los procesos de conciencia humana en el ChatGPT,
la importancia de la calidad de los datos y cómo esto podría hacer fallar los procesos. Bueno, alguien pide compartir las grabaciones, los cambios futuros en el estudio y en la academia, el control, cómo se va a controlar los algoritmos, la aceptación del aprendizaje autónomo por parte de las máquinas, que es un reto, a veces cognitivo, ¿no? El uso de los cursos en management, planificación, liderazgo, el proceso individual, el desarrollo interdisciplinario, cómo lo potencia, eso es un tema interesantísimo. Si va a poder superar la mente humana y los cambios en orientación en la educación, en la preparación para el uso de avances tecnológicos en educación. Bueno, con la ayuda del ChatGPT hemos hecho un breve resumen. Me parece que en el campo educativo es que va a haber una revolución muy fuerte, pero fundamentalmente no tan tecnológica en este sentido, porque ya la tecnología ha alcanzado a los retos cognitivos humanos. Entonces creo que, por ejemplo, discutíamos en la mañana con un grupo de colegas, no se trata de prohibir, ¿no?, el uso del ChatGPT, sino de tal vez incorporarlo. O sea, sería mucho más valioso que un docente diga, ustedes utilicen el ChatGPT, pero cuéntenme cómo han superado la calidad de aprendizaje que el ChatGPT les ha ayudado a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos otras competencias que implican no tanto tecnología, sino la capacidad de ser tolerantes con la complejidad, valorar la incertidumbre. En algunos de nuestros proyectos lo que hacemos es aprender cómo necesitamos un nivel mínimo de incertidumbre para poder visualizar los sistemas complejos. Si no tenemos ese mínimo, no vamos a poder visualizar sistemas complejos. Entonces creo que se necesita otra batería distinta de capacidades para los próximos años, ¿no? Y esto tiene que ver con la pregunta sobre el control de los algoritmos. O sea, mucha gente se está planteando, bueno, pero entonces este algoritmo nos va a superar y nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar el espacio de hacer cosas. Y yo creo que yo creo que tiene que haber una forma en la cual empecemos a aprender a dialogar con algoritmos. Bromeábamos con unos colegas la posibilidad de que pronto va a surgir una disciplina que se llame psicología de algoritmos o psicología del ChatGPT, porque algo que no les conté de repente son los parámetros informáticos que se usan para poder graduar, por ejemplo, el porcentaje de creatividad del ChatGPT, ¿no? Se le llama temperatura a un parámetro matemático, pero que permite que el algoritmo se comporte de una manera más o menos creativa y por lo tanto que de repente hasta invente información falsa, ¿no? Y toda esta antropomorfización que hacemos inmediata, ¿no? O sea, yo mismo en la ponencia he usado una antropomorfización del algoritmo que tiene que ir, o sea, no es mala, pero que tiene que ir acompañada de una conciencia de que hay una tecnología detrás, pero esa conciencia también tiene que ser suficientemente reflexiva para de repente aceptarnos a nosotros como máquinas biológicas, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber mucho mayor conciencia de qué somos en realidad. Creo que hay retos cognitivos muy, muy agudos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Voy a tratar de revisar el chat. Sí, en este chat no hay. Entonces, bueno, creo que si el tiempo da, los organizadores me dirán, pero de repente hay algunas preguntas adicionales que quieren hacer. Sí, creo que Luis Fernando está levantando la mano. Si pudieran activar su micrófono o... Sí. Adelante, doctor, por favor, Luis. Muchísimas gracias a los dos doctores José Carlos. José Carlos Flores, a quien yo conozco hace muchísimos años, y es la primera vez, doctor José Carlos Machicao, que lo escucho en tan brillante presentación. Yo soy un profesor
que estoy metido en el mundo del management, trabajo con muchas personas. Perdónenme, pero todavía la tecnología 4.0 no llegó a mi computadora. pero quiero decirles que yo trabajo mucho con personas y me parece que este algoritmo, esto que yo he entendido como apoyo neuronal y mejora la parte cognitiva del ser humano como profesor o como capacitador o como entrenador, me parece vital. O sea, yo quiero meterme a fondo y quiero utilizar este ChatGPT porque seguramente va a proporcionar mejores soluciones para quienes reciben un entrenamiento, por ejemplo, en temas de motivación, en temas de desarrollo de competencias para mejores desempeños, inclusive en temas de cómo disminuir el estrés, que a la larga se convierte en un tema biológico porque el estrés de afuera nos trae estrés oxidativo. Entonces usted también habló, mi querido doctor Machicao, de la biotecnología, ¿no? O de la biología del ser humano. Y son temas que yo trabajo continuamente con equipos de empresas e inclusive con personas. Así que a mí me parece un algoritmo, yo lo voy a llamar algoritmo, pero creo que es mucho más que un algoritmo, muy, muy necesario para que los docentes y capacitadores y entrenadores lo podamos utilizar para mejorar esa propuesta que queremos que llegue a los usuarios. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Flores. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Luis. José Carlos, no sé si te gustaría contestar. Abraham Dávila también estaba levantando la mano. No, mejor si agrupamos algunas preguntas. Adelante, Abraham. Correcto. Un gusto verte. Adelante, Abraham, por favor. Gracias. Un saludo, José Carlos, a ambos. Gracias. Una consulta muy puntual, José Carlos. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene ChatGPT frente a información, datos o cuerpos de conocimiento que no son correctos o que son intencionadamente sesgados? Sí, bueno, entonces respondo a esta pregunta rápido. El ChatGPT en particular está cerrado y puede ser más cerrado todavía. De hecho, durante la etapa de experimentación de estas 3 semanas, OpenAI le ha abierto la creatividad y le ha cerrado la creatividad varias veces. Y digamos, es un parámetro que puede manejarse. El ChatGPT también tiene otro nivel de seguridad que es que solo está usando información hasta el 2021, por ejemplo, y esa es una forma de darle seguridad que le ha dado OpenAI, ¿no? Pero todavía no se tiene por ejemplo, el ChatGPT no está conectado a Internet por una cuestión de seguridad, porque y lo otro es que sí, cuando está con temperatura alta, que es alto nivel de creatividad, es capaz de generar información falsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cosa que me faltó decir también que creo que es importante, interesante, que es la mejor manera que a mí me parece, digamos, en estas 3 semanas de experimentación que he tenido de usar el ChatGPT es brindarle la mayor cantidad de información para que la organice. Porque si uno espera que el ChatGPT genere la propia información, jamás vamos a tener la certeza de que eso sea realmente consistente. Entonces, la manera de darle más consistencia es tratando de nosotros ser lo más consistentes posible. Gracias, Abraham. Hay 3 preguntas más de Melissa, Oscar y Erasmo. Sí, Melissa, adelante, por favor. Buenas noches. Tal? ¿Cómo están? Interesantísimo. Una consulta. Tenemos el caso de Bing, ¿no? De Microsoft, que ya está considerando las fuentes. Entonces, ¿cómo dentro de este proceso creativo, bueno, creativo no, sino de recopilación de información que hace el ChatGPT y otras herramientas, quizás vamos a evitar infracciones, ¿no? A los derechos de propiedad intelectual de terceros? Hay una importante preocupación en general, ¿no? En la comunidad, especialmente de quienes están en las áreas creativas, sobre cómo se va a impactar. Porque dentro de las fuentes que alimentan, digamos, a las IAs, tenemos fuentes que son de dominio público, ¿no? Pues autores, pintores, músicos, ¿no?
que fallecieron ya hace mucho tiempo, pero también los tenemos en dominio privado, ¿no? Y todo eso converge. Y claro, ahorita es un gran tema de discusión desde el punto de vista legal, pero quería saber, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? Ya hay una buena noticia, digamos, con este avance de Microsoft, pero ¿cómo ves tú el tema para nosotros también poder un poco anticipar, ¿no? Te agradezco. Sí. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien difícil anticipar ese tema porque es un tema muy crítico, implica nociones éticas, nociones de identidad de los algoritmos. Entonces creo que es súper anticipado y yo no podría dar una respuesta, pero me parece que la ruta tiene que ir por digamos, el uso de varias capas de algoritmos. Es decir, así como, por ejemplo, en el pasado, hace unas décadas, lo que decíamos era, bueno, no podemos modelar una red neuronal a menos que aprendamos informática. Y hoy en día, digamos, un artista puede modelar una red neuronal a través de una interfase absolutamente accesible, ¿no? Entonces, me parece que también la seguridad de la propiedad intelectual, cuando corresponda, porque también hay propiedades que se hacen se hacen propiedades intelectuales de valores que son sociales, ¿no? De valores que son comunitarios. Entonces, creo que ahí hay un debate que, digamos, muy rico que hacer, y creo que hay que contribuir, pero creo que la tecnología ha demostrado que puede dar varias capas, ¿no? Hasta ahí llegaría mi carente respuesta. Oscar y Erasmo. Hola, bueno, sí, muy buena la charla. Acerca del ChatGPT, para un estudiante de grado, digamos que recién está empezando su formación académica, ¿cómo lo puede utilizar? ¿Cómo le puede ayudar el ChatGPT en su formación y en los primeros trabajos que está haciendo en la universidad? Bueno, así como las calculadoras fueron una ayuda y a la vez un riesgo en el aprendizaje en su época, creo que implica lo mismo, ¿no? Es un riesgo y es una gran ayuda. Creo que la responsabilidad está del lado de las instituciones educativas. Creo que tenemos que generar políticas que sean consistentes, que sean, sobre todo que comprendan el rol de la tecnología, porque creo que se generan muchas fantasías muy rápidamente y eso hace que universidades muy prestigiadas tomen decisiones muy apresuradas sobre la tecnología, sobre estas cosas, ¿no? Creo que hay una reflexión muy fuerte, digamos, a partir del punto de vista del estudiante, yo creo que tiene que aprovechar, pero mi recomendación sería que los estudiantes no crean que todo se trata de copiar códigos de internet, que todo consiste en aprender informática, en dominar la parte tecnológica, sino que sean conscientes que si eso no va acompañado de una formación de capacidades cognitivas profundas, puede ser que contribuyan a un uso involutivo de la tecnología. Gracias, José Carlos. Creo que Erasmo tenía una Sí. pregunta. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un gusto haber apreciado su charla. José Carlos, mi consulta va con respecto a qué temas cree usted de carácter de investigación doctoral en su área o en el área de informática o en las áreas que usted crea conveniente pueda haber más investigación, incluyendo estas nuevas tecnologías o incluso de repente no solo usándolas, sino también investigando más aparte de ellas, ¿no? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Sí, es una excelente pregunta. De hecho, casi esa pregunta está comandando mi vida profesional en estos años. Yo noto que hay un nicho vacío, que es, digamos, la inteligencia artificial por mucho tiempo se ha considerado un campo a cargo de los informáticos, de los cientistas de computadoras,
porque bueno, la parte tecnológica de la inteligencia artificial surgió o se fortaleció en esos campos, ¿no? Ahora, muchos profesionales, biólogos, economistas, psicólogos, neurocientistas, etcétera, psiquiatras, ¿no? Están cultivando sus propias profesiones, ¿no? Y si estos profesionales, obviamente ingenieros, etcétera, ¿no? Docentes, si estos profesionales toman la decisión equivocada de decir la inteligencia artificial no es nuestro tema, ese tema es de los cientistas de computadoras, de los científicos de datos, vamos a cometer el peor error de nuestra historia, porque justamente el nicho que yo creo que está faltando es el que yo estoy intentando cultivar, que es juntar la ingeniería o la gestión con la inteligencia artificial o la psicología o la economía con la inteligencia artificial. Yo estoy tratando de hacer, publicar artículos siempre con una persona que tenga una profesión distinta a la mía y que no sea informática, que no sea ciencias de la computadora. Bueno, hemos publicado con Eduardo Segarra, que es economista, estoy haciendo trabajos con Carlos Pulido, que es psicólogo, con Emma Barrios, que es docente, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, creo que eso hay que hacer. O sea, creo que hay que aportar a la maravilla de poder tener reflexión multidisciplinaria, porque nosotros somos así, o sea, los seres humanos somos así. Entonces, creo que llenar ese nicho, ya aterrizando en el ámbito de la investigación, llenar ese nicho que combine, digamos, con el sombrero de la ciencia cognitiva, esfuerzos multidisciplinarios por entender la incorporación de algoritmos a la vida humana, creo que ese sería el camino para poder evolucionar. Muchas gracias, José Carlos. Si tuviéramos alguna otra pregunta, muy bien. No sé si quisieras darnos una reflexión, un comentario final, José Carlos, por favor, para ir... ahí está Dante. Dante tiene una pregunta. Sí. Adelante, Dante, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar la pregunta. Me pareció muy interesante el hecho de que usted hace mención de que no necesariamente, o que tal vez cometemos un error en crear ese esquema de que tal vez el trabajo con la IA solamente se debe para los, digamos, para los informáticos, ¿no? Y que es muy importante no cometer el error de que, por ejemplo, otros profesionales como, digamos, economistas, ¿no? Docentes, no se metan en aquel campo, pero ¿de qué manera uno podría también, porque esta pregunta también compete para profesionales que no tienen experiencia en aquello, como para los que somos muy nuevos y queremos entender cierta ruta de aprendizaje para poder llegar en algún momento a comprender aquello, ¿no? Entonces yo quisiera saber si desde su punto de vista, ¿no? Porque la información en Internet es amplia, pero a veces uno no sabe por dónde empezar y crea confusión, desorden y, bueno, uno como alumno se siente perdido, ¿no? Desorientado. Quisiera saber si usted pudiera eh, más o menos darnos su punto de vista de dónde uno podría empezar para comprender la IA, ¿verdad? Y, bueno, todas las ramas que esta comprende. Bueno, creo que esperas demasiado de mí, o sea, no soy capaz de responder eso, pero a mí, particularmente en mi experiencia profesional en estos temas, me ha servido mucho como ancla la ciencia cognitiva. Es decir, digamos, cuando estoy reflexionando en un tema de cómo estudiar el mercado de la papa y cómo aplicar inteligencia artificial y algoritmos, elevarme a cómo la ciencia cognitiva me puede dar elementos de comprensión, de miedos, de comportamientos, ¿no? de los agricultores. Me ha dado un sombrero, digamos, como que visito la ciencia cognitiva y desciendo hacia las disciplinas que digamos, tengo ocasión de contactar, ¿no? Es una herramienta, de momento es casi una improvisación, pero obviamente estoy leyendo
cada vez más información al respecto y parece que es un camino, por lo menos no desviado, ¿no? Ok, gracias. Muy amable. Gracias, gracias Dante. Ahí una pregunta de Eduardo Ismoes. Por favor, adelante Eduardo. Ahora sí creo, Eduardo. Ya, lo que quería comentar es que yo estoy usando desde hace también 3 semanas esta herramienta y lo que veo es que ayuda a cuando uno está con el problema de la página en blanco, lo puedes usar como un interlocutor. Da información ordenada y ya depende de ti ahondar, jalar más información, darle, como decía José Carlos, consistencia. Creo que todo profesor debería pedirle a los alumnos que lo usen como una herramienta para mejorar sus documentos. El problema va a ser cómo sabemos cuándo el profesor lo ha usado y aprendido sobre los temas importantes que tiene que aprender, las competencias que tiene que adquirir y cuándo simplemente le ha pedido que resuelva su trabajo sin esfuerzo. La verdad lo veo bastante complicado y casi vaticino que un profesor debería ahora evaluar con exámenes orales. No sé qué opinas al respecto. Sí, es muy interesante. Bueno, los ensayos de reflexión al respecto que yo estoy haciendo, digamos, me han llevado a pensar que hay que revalorizar la narrativa, digamos, la discusión y hay que empezar a ser mucho más capaces de identificar consistencia. O sea, estamos muy acostumbrados a tener la nota, ¿no? La calificación en una escala y creemos que eso es formación, ¿no? Creemos que eso garantiza digamos, la calidad, cuando en realidad la calidad no está en la calificación, hace tiempo que está muy lejos de la calificación y creo que tenemos que ser más perspicaces, tenemos que utilizar nuestra inteligencia para poder detectar mucho más agudamente la consistencia. Entonces, si hay un debate en clase, dejar de digamos, poner estrellitas para una pregunta individual, aceptar la complejidad, no condenar la complejidad o la incertidumbre, la duda, premiar la capacidad de consistencia que es tanto que un individuo pueda tener en el proceso de aprendizaje como cómo contribuye con consistencia a un grupo reflexivo, ¿no? Creo que, bueno, o sea, son balbuceos que tengo, pero creo que me están ayudando a poder concebir rutas viables, ¿no? Gracias, gracias José Carlos. Tenemos otra pregunta de José Ruiz Colmenares. Adelante, José, por favor. José. O si no, podemos continuar con Pablo García. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Les saluda Pablo García. Yo trabajo en la Universidad Villarreal, en la parte de currículo, y lo que acaba de decir, estimado docente, me ha sorprendido muchísimo y me ha dejado pensando, porque en la universidad tenemos un enfoque socioformativo y estamos pensando en la construcción de las competencias genéricas con este enfoque humanístico, ¿no? Y ahora que la inteligencia artificial está tan en boga y pues tiene esta mirada compleja y densa y maneja muchos datos, estoy seguro que la parte humana es la que tiene que perfeccionar mucho la humanidad para poder construir conocimiento, bueno, adquirir conocimientos que nos permitan pues hacer esas valoraciones que todavía la inteligencia artificial, hasta que ontológicamente nos componen como humanos, van a ser este sello, por un lado, y por otro también la cognitividad para poder distinguir y adentrar en producir información que pueda ser mucho más, un poco que nos da la tecnología. Es lo que tenemos que fortalecer en educación superior universitaria. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Creo que Jorge, ahí está Jorge Heró. Adelante, Jorge, por favor. A ver, sí, creo que ya se mantiene el micrófono encendido. Sí, se escucha bien. A ver, la pregunta de Eduardo Ismoes me hizo pensar en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la solución podría ser apartarnos, lo cual va a ser bien difícil, apartarnos de nuestro sistema de calificación absoluta
para pasar a un sistema de calificación relativo, donde juzgamos a los alumnos en su posición relativa, en la que todos participen utilizando estos algoritmos. En otras palabras, lo que vamos a ir juzgando no solamente es la capacidad del alumno para resolver las preguntas del curso, por ejemplo, sino además para valerse de otras herramientas fundamentales que van a ser fundamentales en el curso para dar una respuesta correcta, por ejemplo, en el momento del examen. Esto es un poco como lo que se mencionó al principio, ¿no es cierto?, sobre qué pasa si no tenemos la calculadora o si no tenemos la tabla de logaritmos cuando no teníamos calculadora. Es decir, nuestra capacidad de resolver el problema no solamente está en entender el problema, por ejemplo, en matemáticas, sino también la capacidad de utilizar con rapidez la regla de cálculo, la tabla de logaritmos o la calculadora. Entonces, estamos incorporando como una herramienta y de esa manera todos están con el mismo piso. No hay alguien que tenga un piso más elevado. Sí, gracias, Jorge. Adelante, José Carlos. Sí, ahí yo simplemente complemento, porque estoy completamente de acuerdo, una conversación que tuvimos hace unas horas con el equipo del Instituto para la Calidad, que decíamos, si un médico, ¿no?, tiene la posibilidad de usar computadoras para poder salvarle la vida a un paciente, yo creo que los familiares del paciente en ningún momento van a decir, deja de usar las computadoras porque no te hemos pagado, no te hemos formado para que uses computadora. No, los familiares van a decir, salvan a nuestro familiar, salva al paciente, y o sea, si el médico usa mal la tecnología y no logra usar su conocimiento también, su percepción, sus habilidades humanas, ya es cuestión, eso es una falla, ¿no? Pero, digamos, privar yo sigo pensando que la tecnología es un recurso biológico, yo sé que soy controversial en eso, y los seres vivos son máquinas biológicas, pero esa es una hipótesis aventurada, ¿no? Pero me ayuda mucho a comprender los sistemas complejos. Sí, gracias. Jorge, sí, por favor, Sí, adelante. una cosita adicional porque la cosa está provocativa. Yo concuerdo totalmente con José Carlos Machicao, porque hoy día lo vemos, es decir, no hay electrocardiograma que haga un médico en el cual no participa la computadora. La computadora es mucho más hábil con inteligencia artificial para trabajar la solución o para dar el diagnóstico. Y eso fue uno de los primeros papers que escribió Whitrow de Stanford cuando empezó con las redes neuronales y su Adeline y Madeline. Estoy hablando de los años 60, pero eso es justamente la incorporación de la tecnología. Está ahí y por lo tanto se convierte en parte de la solución del médico. No hay marcha atrás. Somos animales políticos, se dijo alguna vez, somos animales también tecnológicos. Esa es nuestra diferencia con los demás animales. Pero, sobre todo, si no hacemos uso de dichas ventajas tecnológicas, dejaríamos de ser seres humanos. Por lo tanto, no es una falta de humanidad. Yo no estoy muy de acuerdo con que la tecnología y la ciencia nos deshumanizan. No, de ninguna manera. Al contrario, señalan lo que somos. Son creación de nuestra humanidad. Son tan humanidad como una obra de arte, como una danza, como una novela, como un poema. Son fruto de la creación nuestra. Y por último, en las ciencias duras, en la física, en la astrofísica, lo que estamos haciendo es modelando en nuestra mente lo que creemos que es el universo. De ninguna manera es el universo. La física no trata de qué cosas son las cosas, sino cómo las interpretamos. Es como interpretar una obra de arte. Me gusta el cuadro, pero a ti no te gusta. Bueno, pues somos dos personas distintas. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, José Carlos, por favor, estaríamos cerrando con un comentario final tuyo, por favor. No, simplemente decir muchas gracias y un gusto haber intercambiado ideas con ustedes.
Ha sido fascinante y como creo que debemos hacer, creo que debemos contribuir a que comprendamos las cosas con más integridad, con más aceptación de que no necesitamos ser perfectos para poder comprender algo. Creo que necesitamos alimentar la consistencia total, no tanto el concebirnos especiales por algo, ¿no? Sino más bien integrarnos, ¿no? Y creo que los problemas que nos rodean en esta situación, en estas fechas, son un testimonio de que gente como nosotros que se atreven a pensar de una manera más holística, creo que son más que necesarias en estos momentos, no solo para el Perú, para el mundo, y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí, muchísimas gracias nuevamente, José Carlos, por tu brillante exposición y por haberte dado el tiempo para poder responder a estas preguntas. Como tú dijiste, en algún momento tampoco no tienes todas las respuestas, y es porque esta tecnología ha venido para ser algunas más disruptivas que otras y darnos beneficios, darnos también preocupaciones, como las que planteaba Abraham Dávila, con siempre los problemas de seguridad en la tecnología. Y en efecto, o sea, como tú decías, cuando comenzaron a aparecer las calculadoras, las evaluaciones en los centros educativos, incluyendo las universidades, muchas veces no te permitían usar la calculadora. Todo lo contrario, hoy en día en la pandemia los profesores universitarios hemos tenido a nuestros alumnos con unas supercomputadoras, ¿no? Con una supercapacidad computacional al frente de sus ojos. Cuando llegó el internet, buscábamos algunos profesores que no hubiera internet en la sala porque se distraían los alumnos. Luego nos hemos acostumbrado realmente a convivir. Entonces, muchos aprendizajes de tus comentarios, las preguntas, las reflexiones. Creo que esta colaboración que tú planteas entre la tecnología y los seres humanos es con lo que vamos a estar y vamos a seguir creciendo, ¿no? Y estas tecnologías seguirán llegando y nosotros queremos, como Pontificia Universidad Católica del Perú, con el Instituto para la Calidad, comprometerte, José Carlos, para poder tener otras jornadas como esta y seguir aprendiendo, descubriendo y reflexionando en torno a estas tecnologías y en realidad esta transformación digital que ya está acá y cada vez está más acelerada. Con todos los participantes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vía el Zoom, finalmente se levantó el Facebook y pudimos transmitir también por Facebook Live. Estaremos enviando la grabación a todas las personas que se registraron y esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.